subsunción del hecho en el tipo penal para cuando verificamos o cuando vamos a verificar cuál fue la modalidad o por qué lo hizo, vamos a identificar que lo hizo justamente como una situación de venganza. Una situación de venganza contra la mujer, contra su mujer. Y justamente fue contra su mujer porque entendió de los chats de WhatsApp que tenía en el celular al momento de revisar, de que existía una relación con otra persona. Entonces, esa situación nos identificaría de que el señor Juan Pérez actuó y mató a la persona, le quitó la vida por su condición de tal. Es más, tiene un agravante, ¿por qué? Porque lo realizó procurándole sufrimientos innecesarios. O sea, una de las agravantes del artículo 108 que es el asesinato con gran crueldad. Por eso y por esas consideraciones, esa agravante al estar en el segundo párrafo de las agravantes del 108B, la pena privativa de libertad será no menor de 25 ni mayor de 35. ¿No? Esa es una subsunción típica de ley. Esa es una subsunción de la conducta en el tipo penal. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. La subsunción del hecho de la conducta en el tipo. Que si es un delito tan complejo como la trata de personas, si hay un ejemplo de eso, tendremos que decir cuál es el verbo rector, ¿no? Porque será distinto, como le decía, en el círculo de la trata de personas, un sujeto que interviene en la captación que el sujeto que interviene en el acogimiento o en la recepción. Serán distintos, ¿no? Y cuando haga una subsunción del hecho en el tipo, tendré que necesariamente decir cuál de los dos hizo, ¿no? Porque no puede ser el mismo, ¿no? Tuvo que haber hecho o captación o recepción, pero no pudo haber hecho lo mismo porque esta es una cadena. Entonces, cuando tú vas a un tribunal como Ministerio Público, no vas a decir, ¿sabe qué? El señor cometió el delito de lavado de activos. Oiga, señor fiscal, que usted me tiene que decir, lavado de activos en qué modalidad. ¿Es ocultamiento? ¿Es conversión? ¿Es tenencia? ¿Cuál es? Es tal cosa. Ah, sí, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Porque el señor a través de la empresa offshore convirtió dinero ilegal en legal, ¿no? Un ratito. Ah, chicos, disculpen. Entonces, les seguía diciendo que esa es la subsunción del tipo penal, perdón, de la conducta en un tipo penal determinado. Ese juicio y subsunción. ¿Y por qué se me ocurre decirles que hagan esto? Porque nuevamente, el análisis que nosotros debemos hacer a la luz del derecho penal sustantivo y el derecho penal parte especial que estamos haciendo acá, tiene que ser siempre con una visión. ¿Cuál es la visión? Que en algún momento tenemos que llegar a identificar el proceso penal.
Y lo que les estoy diciendo que hagan es un ejercicio de lo que se denomina, ya en procesal penal lo verán con mayor detalle, imputación concreta. O sea, es la forma cómo darle a una conducta la imputación concreta. La imputación concreta es un término bastante utilizado en el proceso penal porque nos determina y nos identifica cuáles son los cargos específicos que el Ministerio Público le está imputando a una persona. Profesor, pero nosotros algunos no seremos fiscales. Claro, pero la imputación concreta igual es utilizado tanto por el fiscal como por la defensa. Por el fiscal porque si no hace una buena imputación concreta, él de alguna u otra manera su caso se vuelve débil o aparece como débil, ¿no? Y por parte de la fiscalía, de la defensa, si conoce y entiende bien qué es una imputación concreta, pues podrá utilizar esa debilidad de fiscalía para maximizar su pretensión o para maximizar su teoría o su tesis de defensa. Entonces, la imputación concreta eh, resulta muy importante tanto para la tesis de fiscalía como la tesis de defensa. Es por eso que este término de imputación concreta debemos empezar ya a familiarizarnos con él. ¿Y de qué manera nos familiarizamos con él? Es pues realizando una subsunción de la conducta real en un tipo penal determinado. Esa es la manera como nos vamos a ir familiarizando con la imputación concreta. A ver, chicos, los escucho hasta ahí. Doctor, entonces la subsunción es prácticamente del hecho a la ley, directamente. Es un proceso que debemos detalladamente ir señalando y eso juntarlo al tipo penal. No es la narración de los hechos, ¿no? Se dan cuenta que no es la narración de los hechos. O sea, no es la narración de los hechos solamente, es la narración de los hechos circunstanciados, pero amalgamados con los elementos del tipo penal. Por ejemplo, a ver, voy a hacer de nuevo, un ejemplo más, ¿no? De repente un poco más sencillo. A ver, el hecho concreto fue que a un sujeto a las 12 de la noche, en un parque que se llama Parque La Esperanza, en Chimbote, le encontraron por una situación que la policía recibió una llamada anónima diciendo de que había una persona que estaba vendiendo droga a las 00 horas, 00 con 30 minutos, ¿no? Digamos del 20 de abril del año 2018, llegaron a intervenirlo, lo intervienen, el señor no se quiere identificar, justo le piden que exhiba sus pertenencias, exhibe las pertenencias y en uno de los bolsillos tenía una caja de municiones, de 50 municiones, ¿no? El delito que se le imputa es el delito de tenencia ilegal de municiones, que está establecido en el 279G. Hasta ahí yo he hecho más o menos resumido una narración de hechos, te he dicho qué tipo penal es, qué artículo es, y bueno, si quisiéramos también que la pena es de 6 a 10, pero en eso no se resume o en eso no a eso no se reduce la imputación concreta, sino que la imputación concreta nos exigirá que en cada uno de los enunciados de los hechos lo amalgamemos o lo cohesionemos con los elementos del tipo penal. Entonces, ahora voy a hacer ya les dije lo primero, ahora voy a hacer ese ejercicio. Entonces, diremos, ¿no? A las 00:30 horas del día 20 de abril del año 2018, el señor X tal de X, ¿no? Fue intervenido. ¿Producto de qué? De que la policía de la comisaría 21 de abril, ¿no? Fue alertada por una llamada anónima en la cual decían que había un sujeto que estaba vendiendo droga. Venga, hasta ahí. Una vez que se le intervino, se le encontró, ¿no? Tenía una polera de color negra con capucha, ¿no? Y en su pantalón, lado derecho, se le encontró, ¿no? Una caja de municiones
conteniendo 50 municiones. Pues bien, justamente esta conducta de poseer un artículo, este artículo es un artículo prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque las municiones están establecidas dentro de los elementos normativos del tipo penal de tenencia ilegal de municiones, previsto y sancionado en el artículo 279G. El artículo 279G tiene varios verbos rectores. Específicamente, el imputado estaría incurso en el verbo rector tener. ¿Por qué? Porque justamente se le encontró ad corpore, o sea, en posesión efectiva, en su pantalón blue jean de color azul oscuro, bolsillo lado derecho delantero. Se le encontró las municiones. Ahora, ¿cómo identifico que estas son municiones? Lo identifico porque se le hizo la pericia balística forense, mediante la cual se advirtió pues que los 50, las 50 municiones eran de marca Parabellum 9 milímetros, ¿no? Lo cual se identifica como armas de uso civil. En consecuencia, pues, esta conducta estaría prevista en el 279G, verbo rector tener, elemento normativo municiones, y en consecuencia, pues, la pena a imponerse será de 6 a 10 conforme establece el artículo señalado. Ese más o menos es un juicio de subsunción. Lo he hecho lo más completo posible, ¿no? Con palabras más, con palabras menos. Vamos a tratar lo que yo les estoy diciendo aquí como un juicio de subsunción, chicos, es algo casi perfecto, o sea, es algo casi imputable en un caso. Esos prácticamente serían mis alegatos de apertura en un juicio, tal vez, ¿no? Lo que les acabo de decir, ¿no? Pero tenemos que empezar poco a poco. Hay que aprovechar que tenemos esos trabajos de campo, chicos, para tratar de hacer ese ejercicio, ¿ya? Poco a poco, mientras más ejercicios hagan, chicos, más fácil les va a ser, ¿no? José Luis Ortiz dice, de proxenetismo, un ejemplo. En primer término, todavía no hemos visto el tipo penal de proxenetismo, ¿no? Pero espero de que no se esté haciendo por una situación que de repente nos podamos encontrar involucrados o de repente tengamos algún tipo de, 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 como se dice, interés subrepticio. Pero no, lo estoy diciendo de broma. Pero, por ejemplo, me llamaron para armar sus redes sociales. Dice, ¿no? Mira, hay que, por ejemplo, en un juicio de subsunción de proxenetismo, ¿a quién se le sanciona con el delito de proxenetismo? Justamente es aquel al denominado criollamente como caficho, ¿no? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan, chicos? Sí, doctor. Fuerte y claro, fuerte y claro. Ah, porque habían colocado que no me escuchan. Bueno, entonces le decía, a quién se le imputa ese delito? Justamente es al proxeneta. No hay un delito de prostitución propiamente. O sea, la prostituta o el prostituto no está cometiendo un delito, sino el que está cometiendo un delito es el proxeneta, ¿no? El que se vale justamente, pero lo hace sin violencia o amenaza, pero sí con un provecho económico. Entonces, por ahí, si digamos una subsunción de un tipo, de una conducta en un tipo penal sería, pues, eh, digamos, por ejemplo, sigo con el nombre de Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez fue intervenido por la dependencia policial del Alambre, ¿no? En circunstancias en que había sido encontrado, ¿no? En el bar Ñacatita, ¿no? Donde tenía a su cargo, ¿no? Tenía a su cargo, ¿no? La participación de 3 personas, ¿no? De nacionalidad venezolana, ¿no? Las cuales, pues, trabajaban y prácticamente él las regentaba. Dentro del hecho tendría que ir exactamente a los tipos, a los verbos rectores, ¿ya? Para poder señalar, pero en todo caso, los verbos rectores son el que dirige o gestiona la prostitución de otra persona. En el caso sería, pues,
el hecho de dirigir, ¿no? Porque se encontraba justamente en el centro, en el centro nocturno. Él era justamente el que realizaba el cobro efectivo del dinero y además, pues, separaba y seleccionaba el tiempo de duración que podía mantenerse una persona al momento de realizar el servicio. Por ejemplo, ese sería una subsunción. En el tipo penal, específicamente estaría subsumiendo la conducta en un determinado verbo rector que sería el que dirige la prostitución de otra persona. La otra persona, pues, serían las tres ciudadanas de nacionalidad venezolana. O sea, más o menos por ahí iría la subsunción del tipo. ¿Alguna consulta, chicos? Los escucho, los escucho. Yo sé que esto es nuevo, pero si se van dando cuenta, es algo que les va a servir bastante para cuando ya estén en el proceso penal y en adelante en su vida. Poco a poco tenemos que ir familiarizándonos, como le decía, con estos términos, ¿no? Subsunción de la conducta en el tipo y imputación concreta. Los escucho, chicos. Lo que pasa, a ver, José Luis, un buen apunte, pero acuérdate que el ciclo pasado llevamos una parte del análisis de la teoría de la tipicidad y decíamos pues que para que se dé la tipicidad o para que se cumpla la tipicidad objetiva, teníamos pues que analizar sujeto agente. ¿Recuerdan? En examen incluso vino eso, ¿no? Sujeto agente, sujeto pasivo, verbo rector, objeto del delito, ¿verdad? Y en algún momento llegamos a señalar que una parte muy importante era la relación de imputación objetiva que existía. Entonces, si tú estás prestando un servicio como profesional, que es, a ver, específicamente dijiste aquí, un